darle lectura. Ya está siendo grabada nuestra, para poder después ser, si la pueden revisar o compartir, que estará en Facebook, en YouTube o bien también en la página del MAPSI. Bueno, el maestro Arturo González Zabalza es docente y coordinador académico de AMAPSI a distancia. Es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está diplomado en PNL por la Universidad Gestal de América. Así también cursó el diplomado en Psicometría y la especialidad en Psicología Clínica en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Posee una certificación internacional en aprendizaje acelerado por el Neurolearning Center de México. En la Secretaría de Educación Pública se ha desempeñado en funciones como la selección de personal, capacitación, gestión del desempeño, estudio del clima y cultura laboral. En la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología ha participado en el diseño y impartición de conferencias, talleres, cursos y diplomados en psicometría, psicología industrial y dinámicas de grupo, entre otros. También ha participado como docente en la licenciatura en psicología y colaboró en el diseño del plan de estudios de la licenciatura en psicología del Centro Universitario de Alternativas Sociales. Bueno, ha sido docente de la UNITEC. Ha dictado y tomado innumerables cursos de psicometría, psicología industrial, formación de facilitadores y gestión de recursos humanos por competencias en diversas instituciones educativas y consultorías especializadas en la gestión del talento humano. Es psicoterapeuta, especialista en adolescentes y adultos con diversas problemáticas psicológicas. Bueno, pues dejo con ustedes al maestro Mario Arturo González. Adelante, maestro. Y bueno, perdón, nos comentan que hay en este momento 30 personas siguiendo la conferencia por Facebook. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro Rosario. Buenas tardes a todos. Voy a permitir compartir mi pantalla para mostrarles. Pero no tengo poderes, permisos para compartir. Sí, la puedes compartir, adelante. ¿Sí? Okay. Sí. Ahorita. Ya. Bueno, pues buenas tardes. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de la salud psicológica en el trabajo. Para empezar, pues vamos a tener que platicar un poquito acerca de qué es eso de la salud psicológica y qué aspectos del trabajo podrían o no favorecer la salud psicológica de los integrantes de las organizaciones. Vamos a también ver cómo, desde el punto de vista del psicólogo en las organizaciones, podemos hacer diferentes niveles de intervención para favorecer la salud psicológica. Para empezar, podemos decir que la salud psicológica es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La OMS. Además, también la OMS nos comenta que la salud mental o psicológica, en este caso, es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir. Y entonces aquí es cuando empezamos a traer materia, en esa parte de que parte de la salud psicológica tiene que ver con trabajar de manera productiva y de contribuir a la comunidad. También podemos pensar que una persona se considera sana cuando en su vida prevalece un estado de ecuanimidad, esencialmente satisfecha con las cosas que está viviendo. Y en esta ecuanimidad es necesario que la persona se sienta libre, se sienta autónoma, que tenga la sensación en general que es capaz de tomar las riendas de su propia vida, de decidir a qué va a dedicar su tiempo, a qué va a dedicar sus energías, y que mantenga un estado básico de satisfacción, ¿no?, que está viviendo en la época contemporánea de su vida. Bueno,
En estos últimos tres paréntesis, en estos últimos tres incisos, podemos ir atrás un poquito más en el trabajo. Imagínense ustedes un trabajo donde en general los trabajadores tienen la sensación de que tienen algo que decir en cuanto a cuáles van a ser los proyectos en los cuales se van a involucrar, cuáles serán las metas en las cuales, hacia las cuales van a trabajar y van a dedicar sus esfuerzos, su tiempo. Imagínense un trabajo donde esencialmente los trabajadores tienen la sensación de que aquellas actividades que realizan día a día tienen algo que ver con sus metas vitales más importantes, más apreciadas. Poco a poco se va un poquito entreviendo cuál es la aportación del trabajo a la salud psicológica. Como la salud psicológica es un fenómeno muy amplio y muy complejo, la OMS comenta que los diferentes gobiernos deberían de implementar estrategias que son denominadas intersectoriales para la esto de intersectorial pues tiene que ver con que sean estrategias que toquen diferentes sectores de la vida política, económica y social de un país, ¿no? Como por ejemplo, Perdón, Mario, nos sí, están comentando que no se escucha bien, que se escucha como entrecortado, no escucha sé si tiene que entrecortado. ver. A ver, güey, Por favor. y si le subo un poquito el volumen, ¿se escuchará mejor? Sí, creo que se escucha mejor. Sí, Sí. ok, bueno. Bien, les comentaba que entonces la OMS recomienda que en los diferentes países se implementen estrategias intersectoriales. Estrategias intersectoriales que tienen que ver con la atención y la promoción y la atención a la salud, con la educación, con la promoción de trabajos de buena calidad, con la impartición de la justicia, transporte, vivienda y asistencia social. Entonces, en teoría, en todos los países deberíamos estar viendo esfuerzo en todos estos ámbitos orientados, entre otras cosas, a la promoción de la salud psicológica. Ahora ya aterrizando un poquito más en lo que es el trabajo, podemos pensar que el trabajo como una de las principales fuentes de satisfacción de las necesidades psicológicas en el ser humano. ¿Qué tipo de necesidades? Pues, por ejemplo, necesidad de autonomía, que es esta sensación de que es posible eh, esencialmente decidir cuáles son los proyectos en los cuales habrá de involucrarse, cuáles son los procedimientos que se realizarán, en este caso en el trabajo, cuáles serán los horarios y los traslados y las actividades a las cuales dedicar el tiempo y la energía propia. Otra necesidad importante que potencialmente hablando puede ser satisfecha con el trabajo es la necesidad de establecer relaciones interpersonales cercanas, afectuosas y de confianza. Además, también la sensación de competencia, aunque en una de esas a lo mejor podemos pensar que es más exacto el término y más afortunado el término de autoeficiencia. Pensando que la autoeficiencia es la sensación que experimentan algunas personas de tener la capacidad para resolver los problemas cotidianos y para realizar aquellas acciones y trabajar a favor de aquellas metas que les son importantes en la vida. Entonces, el trabajo, potencialmente hablando, pues es fuente de todas estas, de satisfacción de todas estas necesidades que son necesidades muy importantes para el ser humano. Y aquí llama mucho la atención que hasta ahorita hemos comentado cómo el trabajo favorece mucho el crecimiento humano a satisfacer aquellas necesidades psicológicas más importantes. Y llama la atención el hecho y el contraste de que de repente encontramos frases como, por ejemplo, la ociosidad es la madre de una vida padre. Ven nada más este cuadro que tenemos por aquí que vean. Bueno, más o menos entre comillas, porque nos ilustra ociosidad, pero no queda la impresión de que sea exactamente una vida padre.
Hay otras frases que también son interesantes, como esta, ¿no? El trabajo es tan feo que hasta pagan por hacer. Yo les voy a contar un poquito la historia de esta frase. Una vez hace muchos años, en un lugar donde trabajaba, estaba ahí con otras personas esperando llegar afuera del cubo de los elevadores, esperando que llegara el elevador. Y de repente llega el director general de esa organización, también a esperar el elevador. Entonces todo el mundo se muestra un poquito incómodo, el señor se da cuenta que su presencia genera un poquito de incomodidad entre los compañeros y comienza un poquito medio a platicar con nosotros. Y entre otras cosas hace esta broma, que el trabajo es tan feo que hasta pagan por hacerlo. Acto seguido, pues la gente así un poquito se sonríe, un poquito se ríe. Para después otra vez verse incómodos porque admitieron ante su jefe que no les gusta trabajar. Imagínense qué incomodidad de estos trabajadores. Como sea, llama mucho la atención este hecho, porque tanto trabajadores de diferentes niveles, incluyendo este director general, parecieran compartir una sensación un poquito vaga, un poco clara, de que ese trabajo al cual dedican casi todo su día a día, es feo. Es feo como para que sea necesario que les paguen. Entonces aquí la pregunta sería, ¿y por qué algo que potencialmente hablando es fuente de tantas satisfacciones, de tantas necesidades psicológicas importantes en el ser humano, potencialmente hablando, debería de fomentar la salud psicológica? ¿Por qué no lo hace? Entonces aquí tenemos que respondernos que en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, el trabajo viene acompañado de lo que denominamos en psicología organizacional factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Factores de riesgo psicosocial. Tenemos una definición que nos dice que los factores de riesgo psicosocial son aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo o con el contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud de los trabajadores. Es decir, hay cosas que giran en torno a la actividad a realizar o que tienen que ver precisamente con la misma actividad que cuando interactúan con las características individuales de los miembros de una organización podrían generar una afectación en la salud psicológica. Aquí tenemos por aquí otra definición. Las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo. La gestión del trabajo y las condiciones ambientales por un lado, y las funciones, capacidades y necesidades de los trabajadores por el otro. Es decir, estamos como en un escenario del tipo de vulnerabilidad de estrés. Una serie de cuestiones ambientales que resultan estresantes, el interactuar con las características del individuo generan o provocan que el individuo mente malestar en el mundo. Estos riesgos psicosociales los podemos dar como en diferentes categorías muy amplias. Por ejemplo, podemos hablar acerca de las características de la tarea. Y bien, es cierto que algunas tareas son intrínsecamente motivantes, también lo es que otras tareas por su propia lógica, excesivamente monótonas, por ser carentes de un sentido, un significado para quien las realiza, podrían implicar un deterioro para su un riesgo de alienación. También tenemos las características del empleo, es decir, aquellas cuestiones de tipo económico y legal que norman la relación entre el trabajador y la organización para la cual trabaja o en la cual trabaja. ¿Qué tipo de características? Pues a lo mejor inestabilidad laboral, hay como poca certidumbre acerca de si se va a tener trabajo el día de mañana.
A lo mejor las prestaciones y la remuneración que se recibe por el trabajo realizado no son como efectivas en el mercado laboral. Podemos también encontrar que a lo mejor los horarios son excesivamente muy largos o que existe una rotación muy frecuente de turnos de trabajo a turnos, que también podría generar ahí algunas problemáticas. Este lado, categoría que tendría que ver con la cultura de la organizaciones demasiado rígidas, organizaciones con demasiados niveles jerárquicos, con una tendencia a tener sus procedimientos excesivamente documentados, lo cual deja como poco margen de maniobra para el ingenio, para la creatividad, para irse adaptando a las diferentes circunstancias que va planteando la vida y el mercado laboral. Podría también suponer un problema, un riesgo psicosocial para la salud. Eso tenemos las pautas de comunicación, sean en una organización, también podrían dificultar y atentar contra la salud psicológica. Algunas ustedes pautas de comunicación que son unidireccionales y descendentes, es decir, la única persona que tiene derecho a decir qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y cuáles son los criterios de eficiencia o cualquier tipo de comentario es el jefe formal de un área de trabajo y los demás miembros de esa área tienen derecho a la comunicación descendente y aquí tenemos básicamente el resumen de esas categorías que les acabo de. Ahora, estos riesgos psicosociales en el trabajo sí se presentan de manera constante y crónica. Al paso del tiempo, pueden ir siendo en algunos de los integrantes de la organización. En una de esas, de manera generalizada, diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, el estrés laboral, violencia en el trabajo, acoso laboral, acoso sexual en el trabajo, desgaste emocional, aburrimiento laboral. Todas estas diferentes categorías de trastorno psicológico acaban siendo resultado de la combinación de aquellos factores psicosociales de riesgo que comenté con las características individuales del trabajador. Por ejemplo, desgaste profesional, pues tendría que ver con un ambiente laboral, una excesiva carga de trabajo, un ambiente laboral donde el trabajo implica un contacto emocional intenso con los usuarios de los servicios, donde además se percibe que se tienen insuficientes recursos para enfrentar la carga de trabajo, en interacción con ciertas tendencias al perfeccionismo, en interacción con cierto sentido heroico, tal vez hasta romántico en cuanto a las posibilidades que se tienen de influir positivamente en la vida de los demás a partir de un trabajo que se realice en una profesión dada, pueden fácilmente desencadenar síndromes de desgaste profesional. Y así como en el desgaste profesional, podemos pensar también los demás trastornos en el trabajo, como el resultado de la combinación de aquellos cuestiones que están en un factor psicosocial de riesgo y las características.
Ahora, aquí lo que tenemos que estar haciendo los psicólogos es planeando intervenciones psicológicas en las organizaciones. Y debemos de tomar en cuenta que cuando se realiza intervención psicológica en las organizaciones, podemos pensar en términos de quién es el objeto de intervención. El objeto de una intervención psicológica puede ser un individuo que está experimentando malestar psicológico o que deseamos evitar que en algún momento lo experimente. Puede ser un grupo o puede ser la organización en su. Además, podemos también considerar que hay diferentes momentos en la realización de una intervención psicológica en las organizaciones. Aquí estaríamos hablando acerca de niveles de prevención. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. En la prevención primaria, lo que estaríamos ahí cuidando, o intentando, mejor dicho, es evitar que en un mediano o largo plazo, las personas que forman parte de una organización comiencen a experimentar síntomas relacionados con ese malestar psicológico. Dentro de esa lógica de una intervención primaria, podemos ir realizando podemos ir utilizando diferentes estrategias. Por ejemplo, podríamos realizar el diseño de tareas dentro de los puestos que no sean excesivamente monótonas, que si bien podrían apegarse a cierta homogeneidad y a ciertos procedimientos, lo cual sería deseable, mantengan cierto margen de posibilidad para innovar, para adaptarse a diferentes circunstancias. Podemos también, como una estrategia de prevención primaria, buscar la forma y buscar las estrategias adecuadas para ir monitoreando de manera periódica el grado de presencia de los riesgos psicosociales en el trabajo. Y por supuesto la consideración de que los recursos humanos son un elemento valioso por sí mismo de la organización. Hay organizaciones que se encargan muy bien de medir los resultados organizacionales como la producción, como la generación de riqueza, como el grado de competitividad dentro del mercado laboral. Y eso es correcto, puesto que es una organización que tiene que ver con la generación de riqueza. Pero lo que en algunas ocasiones se deja de lado, se pierde de vista, es que si bien esa generación de riqueza, esta productividad, esta posibilidad de incrementar la propia competitividad, son formas de medir el éxito de una organización. Otra forma de medir el éxito de una organización y que también es muy importante es la posibilidad que tiene la misma de promover la satisfacción entre sus integrantes. ¿Cómo sabemos si en una organización sus integrantes están satisfechos o no están satisfechos? Si esa organización está sirviendo también para los fines de desarrollo personal y social, pues con diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, podemos medir la rotación de personal. Una organización donde tenemos elevados índices de rotación de personal, podemos pensar que es una organización donde algo está fallando, que es incapaz de mantener en sus filas a sus talentos. Una organización en la cual sus integrantes faltan de manera constante, y hasta podemos a veces tener en algunas áreas de trabajo como la sensación de que los trabajadores buscan como buenas excusas y son ingeniosos para inventar estrategias para no asistir a labores de manera cotidiana, pues también sería una organización en la cual algo está pasando que no logra ser como motivante para sus integrantes. Y una organización donde la gente se queja de que experimenta malestar, pues por supuesto ahí se indica más directo de que están presentes factores de riesgo psicosocial que empiezan a afectar la calidad de vida de sus integrantes de la mesa. Ahora, aquí
me gustaría llamar la atención sobre un hecho. Oye, lo que pasa es que aquí hablas de programas de prevención, hablas de políticas, se habla del diseño de las tareas a realizar como parte de los puestos de trabajo, se habla de buenas prácticas de administración de recursos humanos, pero no veo nada que suene a psicología. Bueno, pues todo esto que está de este lado es psicología, nada más que es psicología organizacional. Esto hay que tomar en cuenta quién es el usuario de los servicios del psicólogo organizacional. Al final del día, el usuario de los servicios del psicólogo organizacional son las organizaciones. Por supuesto que las organizaciones están conformadas por grupos y por supuesto que esos grupos están conformados por individuos. Pero aquel tema de atender al individuo que sufre, ese mejor se lo dejamos al psicólogo clínico. Y que el psicólogo organizacional se encargue de atender aquellos aspectos de la organización que en algún momento dado podrían provocar que el psicólogo clínico tenga mucho trabajo, es decir, podrían provocar individuos con malestar psicológico. También podemos encontrar el siguiente nivel de prevención, que sería la prevención secundaria. Aquí la prevención secundaria son aquellas intervenciones dirigidas a solucionar el problema cuando éste ya se ha evidenciado, pretendiendo que no se cronifique ni deteriore más la salud del trabajador ni el clima laboral en su. Aquí empieza a haber problemas, empezamos a percibir algunas evidencias de que las cosas se están complicando y es necesario frenar la evolución de esas problemáticas. Por lo tanto, pues empezar a revertir aquellos problemas que en algún momento podrían afectar de manera importante la salud de los integrantes del orden. Aquí me recuerdo alguna ocasión de un área de trabajo que estaba yo coordinando. De repente empezamos a tener mucho, pero muchísimo trabajo. Realmente era una carga bastante excesiva de trabajo de acuerdo con lo que contábamos en esta área. Entonces, cuando platiqué ahí con mis compañeros, pues pedía yo su apoyo un poquito como de horas extras, un poquito, llegar un poco más temprano y irse un poquito más tarde, etcétera, etcétera, para que pudiéramos ejecutar esta carga de trabajo que nos sobrepasaba en nuestras posibilidades. Afortunadamente, colaboraron muy bien todos, pudieron cooperar con esto que les pedía yo, pero de repente llegó un momento en que pasó una semana, pasaron 2 semanas, llegamos a una tercera semana, y las cargas de trabajo no disminuían, y me empecé a preocupar. Yo ya empezaba a ver que ya todo el mundo estaba muy cansado. Y de repente un buen día, pues uno de los compañeros se reportó enfermo, decía que estaba muy resfriado y no podía trabajar porque se sentía mal. Pasaron otros 2 días y otra persona más se reportó enfermo y así empezamos a tener varios enfermos. Esto era una evidencia de que las cosas se estaban complicando, que la presencia y la cronicidad con la que se estaban presentando aquellos factores psicosociales de riesgo requerían ya de una intervención, que me parece que hubiera sido, en su caso, una intervención a nivel de prevención secundaria. Y entonces, como estrategias de prevención secundaria, podemos implementar, por ejemplo, cambios en el puesto de trabajo, es decir, cambios en las actividades, a lo mejor intercambiar las funciones de 2 o más trabajadores que requieren más o menos el mismo grado de especialización y de formación académica y de experiencia laboral. Así que eso implica que se vea afectado de manera importante el desempeño de las funciones. Otra estrategia podría ser modificar los turnos de trabajo, reorganizar las tareas y las cargas de trabajo, organizar actividades recreativas conjuntas. Ahora, todas estas estrategias podrían ser funcionales, especialmente cambio de puesto de trabajo, cambios de turno, cambios de horario y reorganización de tareas, siempre y cuando se tenga ahí el consenso con los trabajadores involucrados en estos cambios.
Hay a veces, con la buena intención de que los trabajadores no se aburran cuando los trabajos son como más o menos monótonos, los jefes o los líderes formales de las organizaciones deciden ir rotando las estaciones de trabajo para prevenir el aburrimiento, pero como lo hacen sin tener el beneplácito de los colaboradores, pues esto nada más genera famosa y temida resistencia a los cambios. Otro nivel de prevención que podemos tener es la prevención terciaria. La prevención terciaria tiene que ver con aquellas intervenciones destinadas a procurar la cura o rehabilitación del trabajador afectado, cuando ya se presentan signos evidentes de psicopatología, ¿no? Ansiedad, depresión, ya estamos ahí observando datos innegables de tal vez de este síndrome de desgaste profesional o de síndrome de tedio laboral, de estrés, etcétera. Y entonces aquí, pues esencialmente lo que tendríamos sería la necesidad de ofrecer tratamiento psicoterapéutico, tratamiento psiquiátrico a los integrantes de la organización que así lo requieran. Dentro de los esfuerzos para diseñar intervenciones en esos 3 niveles de prevención que hemos comentado, podríamos atender a diferentes tipos de causas potenciales, pero con un poquito de mayor atención deberíamos pensar que podríamos encontrar como una de estas 4 siguientes causas. Primero, deficiencias en el diseño del trabajo. Es decir, tal vez tenemos un cargo de trabajo, un puesto, está saturado de actividades, un puesto con demasiada responsabilidad, y por lo tanto, pues es como muy probable que encontremos que el ocupante de ese puesto constantemente está estresado, muestra signos de irritabilidad, de falta de empatía con sus compañeros, con sus colaboradores, con los usuarios de sus servicios o con los clientes. Podemos tener que en algunos cargos de trabajo constantemente vemos rotación de personal. Por ejemplo, en la organización, en una de las organizaciones, uno de los proyectos laborales en los cuales me encuentro actualmente inmerso, hemos visto por ahí un puesto que es un director de área. En los últimos 2 años hemos visto 4 directores de área en los últimos 2 años en este puesto. Es decir, cada director de área nos ha durado más o menos 6 meses. Uno de esos directores renunció en algún momento, otros 2 se les pidió su renuncia, y el tercero, que es el que está ahorita en funciones, pues a veces se comenta por ahí que está a punto de que le solicitó su renuncia. Entonces, cuando nosotros observamos algo así de ese tipo, nuestra primera hipótesis debería de ser que algo extraño está sucediendo en el diseño de ese puesto de trabajo que nos genera este fenómeno de rotación de personal. Otra posible causa que debemos estar considerando siempre cuando encontramos alteraciones psicológicas en el trabajo, tendría que ver con deficiencias en el liderazgo. Entonces aquí hablamos de un tema muy complejo. Siempre que hablamos de liderazgo hablamos de un tema muy complejo. A muy grandes rasgos, y para no profundizar mucho, podemos pensar que existen diferentes tipos de liderazgo, diferentes tipos de líderes. También existen diferentes tipos de grupos u organizaciones. Y de manera necesaria, algunos de todos estos tipos de líderes que podemos definir puede ser más afortunado para la coordinación de cada uno de los distintos tipos de grupos existentes. Pues podemos tener ahí como un tema de compatibilidad líder-grupo. Y hay que entender
Porque cuando tenemos el ejercicio de un estilo de liderazgo que es incompatible con algún grupo, las cosas se complican y es cuando encontramos entonces deficiencias en el liderazgo. Más o menos en qué estoy pensando. Hay algunos grupos de trabajo en diferentes organizaciones en los cuales la formación académica y la experiencia laboral y las inclinaciones motivacionales de los integrantes del área los vuelven expertos en la realización de su función. Entonces, cuando nosotros tenemos una área que está llena de expertos, que está llena de especialistas en la realización de un trabajo, ahí lo que más convendría es tener líderes más o menos democráticos, que busquen el acuerdo por consenso de los diferentes proyectos, de las diferentes metas y de la definición de los procedimientos necesarios para alcanzar esas metas. Necesitaremos ahí líderes negociadores. Y si en un grupo de este tipo ponemos un líder que sea como excesivamente orientado e implicado en esa parte de la tarea, donde pida como poco consejo, donde se apoye poco en la toma de decisiones de los demás integrantes del grupo, pues lo único predecible es que vamos a generar desmotivación. Ahora, al revés también puede pasar. Si nosotros tenemos un grupo donde los trabajadores no saben muy bien cómo se realiza esa tarea, donde los trabajadores no se sienten muy seguros en la realización de las funciones propias de su puesto, o donde los trabajadores no están muy motivados, y les damos un líder muy democrático, un líder que quiera que cada decisión se realice por consenso, lo más probable es que se va a generar una cierta parálisis laboral. La gente no va a tomar decisiones, no va a mostrar iniciativa, no va a demostrar el desempeño que podría mostrar, debido a que no sabe qué hacer y entonces se le estaría sobreexigiendo. Entonces tendremos por ahí trabajadores pues que van a empezar a estar estresados porque le estamos exigiendo algo que de acuerdo con sus posibilidades de conocimientos, de experiencia, de formación, o aún de seguridad en sí mismos, no son capaces de dar, al menos no en ese momento. Entonces ahí hay que ser un poquito estratégicos y aprender a observar qué tipos de grupo están presentes en la organización y qué estilo de liderazgo se requiere cada uno. Otra área interesante puede ser la posición social de las víctimas, especialmente cuando hablamos de temas de acoso laboral o de acoso sexual en el trabajo. Y finalmente, los estándares morales en la organización. Eso hace referencia a clima y cultura laboral, un poquito más inclinado del lado de la cultura laboral. Cómo aquellos estándares morales o aquellos valores organizacionales permean y matizan y se expresan y además son producidos por diferentes situaciones como las costumbres de la organización, los protocolos, las costumbres, los mismos procedimientos de trabajo, las políticas de administración de recursos humanos, etcétera. Y pues en todas estas áreas, el psicólogo organizacional tendría que estar atento para identificar en qué momentos es afortunado intervenir utilizando estrategias en los diferentes niveles de prevención, algunas orientadas a individuos que experimentan ya alguna dificultad y a lo mejor se les canaliza a una atención psicoterapéutica o atención psiquiátrica, algunas otras intervenciones orientadas a los grupos que conforman las organizaciones y otras orientadas en su conjunto a la organización. Entonces, pues a muy grandes rasgos, son algunas intervenciones, algunas estrategias que se pueden tomar para fomentar eh, eh, la salud psicológica al interior de las organizaciones y por lo tanto para ir resolviendo aquellos factores psicosociales de riesgo
que potencialmente hablando podrían afectar el grado de salud psicológica de una organización. ¿Hay alguna pregunta que hasta el momento quisieran hacer en micrófono abierto? Porque ya hay por aquí. Ernestina. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan común es que las empresas contraten servicios psicológicos ahí en México? Aquí en Nogales no es muy común, pero ahí sí es. Bueno, Es común que las empresas contraten los servicios psicológicos dentro de sus instalaciones. y ahí bueno, mira, ahí desafortunadamente no es lo más común, sería muy adecuado, pero no es lo más común, entre otras causas, debido a que idealmente hablando, toda organización tiene una serie de responsabilidades con sus integrantes. Por ejemplo, en el sentido de ofrecer esta parte de los servicios del IMSS, si es iniciativa privada, y del ISSSTE, si es tal. Tanto el IMSS como el ISSSTE tienen también servicios de salud psicológica, al igual que servicios de salud médica. ¿Vale? Sí, gracias. Gracias, María. Adelante, Paola. Gracias. Yo tengo, bueno, algunas preguntas, pero creo que la principal es, yo acabo de aplicar justamente los cuestionarios de la NOM y me encontré con una situación. Me encontré con que resulta que la gente miente al momento de responder las preguntas, evidentemente por miedo. Yo en esta empresa tengo perfectamente detectado que es pues por miedo a los directivos, ¿no? Por las reacciones de los directivos. Pero como psicólogos, ¿qué podemos hacer o cómo podemos actuar para combatir eso? Es decir, es el director general el que ocasiona los conflictos, vaya, ¿no? Y la gente miente porque aparentemente pues no pasa nada y casi todos salen en riesgo bajo, ¿no? O nulo incluso, cuando es muy notorio que su día a día y en su actuar no es así. Entonces, no sé si en ese sentido haya algo con lo que podamos trabajar. Sí, mira, entonces ahí estaríamos hablando a lo mejor de situaciones de acoso, de que los diferentes y numerosos integrantes de una organización son blanco de acoso de las figuras de liderazgo formal. Y me parece que aquí, como comenta Pablo, entiendo que especialmente de parte del director general de esta organización. Mira, ahí está un poquito complicado, porque me parece poco probable que ese director general vaya a estar, que el área directiva o los integrantes del cuerpo directivo de esa organización se presten como a trabajar a favor de la solución de este fenómeno del acoso laboral. Acoso laboral que es evidenciado por el miedo que experimentan los trabajadores jefes. Sin embargo, ahí sí hay que comentarlo, un requisito para para intervenir sobre la cultura organizacional es que los cuerpos directivos estén interesados en que se modifique esa cultura organizacional, si no se complica un poquito. No obstante, y de una manera como menos integral, un cambio menos integral, podría tener que ver con incluir en la discusión a los sindicatos. Aquí en México, cuando hablamos de sindicato, hablamos de un montón de cosas, ¿no? Hay desde los sindicatos que son muy honestos y trabajan a favor de sus integrantes, de los integrantes de sus agremiados, hasta aquellos sindicatos que quién sabe qué cosas se pasan haciendo y hemos visto luego en las noticias, ¿no? Unos ejemplos muy, muy lamentables de sindicatos que no son de lo más honestos del mundo.
pero apostando por la existencia de sindicatos honestos y trabajadores e interesados por sus agremiados, en una de esas se podría incluir en la discusión al sindicato y que el sindicato un poquito ejerza presión para que se construyan protocolos de detección y sanción del acoso laboral. ¿Sí? Ok. Es una apuesta difícil, ¿eh? Sí, la verdad es que sí está muy complicado. Yo al momento en el que revisé los resultados dije, esto no es real, definitivamente. Y sí, es complicado cambiar la mentalidad sobre todo de los directivos. Ahí ya es más complicado. Y otra pregunta que tengo. Cuando sale, bueno, y justo hace rato lo mencionabas, ya ves que viene un apartado donde se mide que los riesgos pueden llegar a ser altos, pero por las actividades propias del puesto, ¿no? Y cuando son actividades, por ejemplo, eso sí vi que fue muy generalizado en todas las gerencias, ¿no? Y definitivamente, pues sí, evidentemente, porque se mide desde tienes que retener mucha información, tienes que tomar muchas decisiones importantes y la mayoría de los gerentes salieron altos o muy altos en ese sentido. Al tratar de hacer como una pues reestructura de actividades, la realidad es que es muy poco lo que se puede reestructurar. ¿Qué actividades pudieran ser sugeridas para evitar que llegara incluso a detonar un burnout, ¿no? O sea, o algo así ya más complicado. ¿En qué contexto profesional o laboral son esos gerentes? Más o menos, ¿de cuál es la materia que gerencian? Pues la empresa se dedica al giro de la agricultura y son gerentes de todo, el administrativo, el contador, recursos humanos, todas las gerencias que hay, salieron la mayoría como muy inclinadas en ese tema. Ok. Aquí yo pienso creo que Paola nos está hablando acerca de estrés laboral. Si es uno o varios trabajadores, es un grupo de trabajadores, que es un grupo gerencial, que está sometido a exigencias de trabajo, a cargas de trabajo que son excesivas en comparación con sus recursos, ¿verdad? Sus recursos de tiempo, sus recursos de personal, sus recursos económicos, sus recursos tecnológicos, a lo mejor sus recursos en cuanto a habilidades de gestión de recursos humanos o de gestiones de la materia de la que se trata, ¿no? Su experiencia. Entonces, ahí habría que buscar la forma de que esos trabajadores estén sometidos a una demanda menos desproporcionada en comparación con los recursos que poseen. Y en esta lógica, ¿cómo que se puede hacer? Pues, por ejemplo, capacitación. A veces cuando nos asomamos a ver cuáles son los problemas de una organización o de una gerencia, nos damos cuenta que uno de los principales problemas es que ese gerente o que esos gerentes no saben de administración. Hay algunas lagunas y a lo mejor van intentando resolver problemas un poquito de manera intuitiva en lugar de utilizar procedimientos de análisis y solución de problemas. A lo mejor en una de esas van reaccionando, van trabajando de manera reactiva, apagando siempre, es más o menos como popularmente se dice, apagando fuegos, en lugar de tener como una mentalidad más proactiva, tratar de anticiparse a los acontecimientos, pensar a mediano y largo plazo para prevenir aquello que se pueda prevenir y irse anticipando a los diferentes escenarios. Entonces, en una de esas, la capacitación podría ser de ayuda para darles más recursos que pudieran ayudar a enfrentar de una manera más eficiente las demandas que les plantea el trabajo. Otra cosa que se podría hacer sería ir analizando cómo está el flujo de trabajo entre las diferentes gerencias. Es posible que haya una o más gerencias que estén muy sobrecargadas de funciones y una o más gerencias que estén como muy holgadas. Entonces tenemos por un lado un cuello de botella, un canal de la organización que tiene demasiado flujo de trabajo
Y muy probablemente en otros lados tenemos canales dentro de la organización que están muy holgados, que tienen muy poca actividad, y eso también puede ser estresante para aquellas personas que tienen poca actividad. Ejemplo, en uno de los proyectos en los cuales he estado participando, hace como unos 3 años se conformó esta área, y de repente en el diseño, como que las personas que diseñaron los puestos de trabajo de esa organización, hicieron un diseño y una distribución de funciones más política que razonable, más política que administrativa, y que fundamentada en procesos psicológicos, en posibilidades psicológicas. Entonces hubo por ahí un director de área que de repente empezaron a decir, bueno, tenemos tal proceso, ¿quién lo quiere? Decía, yo lo quiero. Y tenemos ese otro proceso, ¿quién lo quiere? Yo lo quiero. Tenemos ese otro proceso, ¿quién lo quiere? También yo lo quiero. Y quería todos los procesos uno tras otro, tras otro, tras otro. Duró 6 meses. Obvio, se sobresaturó a sí mismo, se puso en una situación a sí mismo de autoexplotación laboral, y tronó como el. Antes no se enfermó de gravedad, no le dio tiempo, fueron 6 meses. Podríamos estar en un escenario así, que hay una o varias gerencias estén diseñadas de tal forma que tienen una sobrecarga injustificada de funciones. Entonces, podría ser que habría que modificar aquellos flujos en los procesos. Si no fuera posible quitar funciones, habría que buscar la forma de otorgar más recursos. ¿Cómo qué recursos? Pues tal vez recursos en términos de capital intelectual, capacitación. Tal vez recursos en términos de contratarle más gente. O sea, tal vez más recursos en términos de rediseñar los procedimientos de trabajo. En un equipo de trabajo que yo actualmente estoy coordinando, yo llegué ahí hace un año más o menos. Cuando llegué, me espanté, no tienen ni idea. Llegué y vi que había una cantidad de correos electrónicos circulando por todos lados, impresionante. La mayor parte de ellos absurdos. Del estilo de, fulanita, te encargo por favor tal proceso. Claro que sí, no te preocupes, yo me encargo. Ah, muchas gracias, entonces sigo el pendiente. Sí, yo también, gracias. Pero esto es ridículo, es francamente ridículo, hasta te estás riendo, Paula. Pero a mí no me dio mucha risa, porque esta cadena de correos, este intercambio de correos, iba con copias para 5 o 6 personas, y las 5 o las 6 personas, ¡paz! Entonces, entre otras cosas, pues empecé a buscar ahí la forma de simplificar actividades, de reducir el volumen de las comunicaciones. Y allá al paso del tiempo, durante este año, ya he estado trabajando ahí con los integrantes del equipo, tratando de manera más o menos participativa, construir procedimientos de trabajo que nos den las ventajas de aquellos antiguos procedimientos, pero que no nos den la desventaja en cuanto a número de operaciones requeridas para cada uno de esos procesos. Entonces, a lo mejor eso es lo que hace falta hacer, y eso se llama rediseño de procesos. Y una de esas, un rediseño de procesos podría ser la diferencia en cuanto a la sobreexigencia que experimentan estos gerentes. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Mario. Está Elisa, está levantando la mano. Adelante, Elisa. El micrófono está cerrado. Muy buenas tardes. Acabo de leer un interesante libro que habla sobre que nacemos en una sociedad enferma emocionalmente, que aprendemos, nacimos felices, jugamos, amamos cuando somos niños, pero enseguida, cuando nuestros padres, nosotros corremos y ellos nos quieren evitar que nos atropelle un auto y luego nos dan una zumba por eso, o sea que de pronto creemos que nuestra progenitor es nuestro agresor porque nos corrige y no entendemos por qué. Estamos muy pequeños cuando nos ocurre esto, y entonces todas las enfermedades que ellos tienen o todas sus preocupaciones, sus miedos, sus angustias, nos las transmiten de tal forma que comenzamos a tener esos miedos, esa inseguridad, enfrentarnos y tenemos muchos aspectos en la vida como para desarrollarnos como seres humanos,
tenemos una cara para la familia, otra actitud para la sociedad y determinadas tipo de personas. Entonces, seguimos estando enfermos porque ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Estamos llenos de, dicen, de una enfermedad llamada pues falta de autoestima y falta de estima hacia los demás porque ya nos han lastimado y tenemos como un bloqueo hacia las relaciones porque sabemos que nos van a traicionar o nos van a afectar de una manera u otra por medio de la injusticia y que a través de toda esta injusticia tratamos de dominar al otro. Entonces, por eso existen gerentes, por eso existen gentes que quieren tener el control de otros, unos con otros, el más de arriba o el más de abajo tenemos que, queremos dominar a la persona que se nos haga más débil, rival más débil. Entonces, así de esta forma estamos y seguimos enfermando. ¿Cómo podemos curar a una sociedad, ya sea de patrones trabajadores y como usted dice, sobrecargas de trabajo y todo es como tipo castigo y economía, tipo para poder economizar más recursos, tanto económicos como humanos y así la sobrecarga, el estrés y todo esto vienen a destruir a la sociedad, siendo que, o al individuo incluso. Entonces, ¿cómo podemos sanar de esta situación de enfermedad mental en todos los aspectos que se llamen psicosis, esquizofrenia, neurosis, depresión y cuanto más existe en estos términos, en esta existencia humana? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta, Elisa. Esa es la pregunta del $1.000.000. Sí. Mira, pues ahí en general, la apuesta yo, me parece que tendría que ser ir modificando poco a poco aquellos aspectos sociales que tienen que ver con las estructuras de las organizaciones, con la estructura de la vida política, con la estructura de las prácticas educativas, al interior de las escuelas, de la academia, la estructura de las relaciones al interior de las familias, que están dentro de esta dialéctica del amo y el esclavo, donde se busca gente obediente, pero creativa. ¿Mm? Sí. Trabaje mucho, pero que a lo mejor que pida poco. Esta dialéctica, ¿no? Del amo y el esclavo. Tenemos que ir trabajando ahí todos en esos diferentes ámbitos, ¿no? Los psicólogos organizacionales que trabajan en las organizaciones, los psicólogos educativos en las escuelas, terapeutas de familia y los orientadores familiares en las familias, etcétera, etcétera. Cada quien desde su propio ámbito de influencia, pues trabajando para ir construyendo ahí sociedades donde los individuos podamos relacionar de una manera satisfactoria y afectuosa con otros individuos, de una manera cooperativa, donde las metas colectivas y organizacionales e institucionales no se contrapongan con la satisfacción de las necesidades de los individuos que conformamos esos colectivos. Sí. A grandes rasgos es eso. Muchas gracias. Sí, es verdad. Muchas gracias, Mario. Hay una película que me gustaría recomendarles que se llama Almacenados. ¿La han visto? Almacenados. Sí, que es una película muy interesante, es una película mexicana, donde precisamente se observa, entre otras cosas, pues, un trabajo enajenante, ¿no? Que se tiene que hacer lo mismo, y cómo genera, bueno, pues lo vemos ahí en el personaje que para nada tiene salud psicológica, porque tiene ciertos niveles de neurosis. Y bueno, pues el contraste también con una generación, porque el personaje tiene que entrenar a un joven y cómo se muestra. Bueno, está muy interesante la película, ojalá la puedan ver y está en Netflix. Interesante. Y bueno, hay algunas preguntas por aquí, Mario.
Permíteme, de Facebook, Ju Carlos nos comenta, dice, ¿cuándo se disminuyen los medios de comunicación? Es como ser más preciso en lo que se quiere decir. Hoy aprendo de la necesidad de todos los medios. ¿Algún comentario? No entiendo mucho ahí que Sí, si nos pudiera ampliar más la pregunta, por favor, Carlos. Bueno, María dice, ¿algún libro que recomiende sobre las relaciones humanas en el trabajo? Y por otra parte, ¿qué opinas sobre el home office? ¿Es conveniente? bueno, home office es interesante, puede convenirle mucho a todos los involucrados, desde el trabajador hasta sus figuras de liderazgo formal, hasta las figuras más predominantes de las organizaciones, porque es muy práctico, pero tiene también sus determinados riesgos. Por ejemplo, hay una tendencia, al menos en México, a que el home office sirve como un diluyente de los límites entre el trabajo y la vida personal y familiar. A veces es muy común encontrar que las jornadas laborales de home office tienden mucho más allá de lo que los horarios laborales presenciales hubieran sido. Y esto es un problema y es un problema grave, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que ocurre es que se trastoca el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal de los trabajadores. Y al hacer esto, pues, se dificultan mucho las cosas. Eh, aquel tiempo, aquel esfuerzo, aquel ingenio, aquella actividad, aquel buen humor que podría muy bien dedicarse a la construcción y mantenimiento de relaciones familiares armoniosas, se sigue dedicando a las actividades laborales. Y en algún momento necesariamente la salud psicológica de esa persona se va a ver afectada porque lo que sucede en su grupo primario, mejor dicho, van a empezar a multiplicarse los conflictos. Multiplican los conflictos en el grupo primario, pues también el nivel de salud psicológica se va deteriorando y por lo tanto, pues también aún esta área de desarrollo laboral también empieza a verse afectada. Entonces, es buena idea el home office, siempre y cuando se tengan como reglas muy claras y no se preste como a una nueva forma de explotación del trabajador que hace home office, porque en una de esas a lo mejor ese home office y esa tecnología que se utiliza para hacer el home office, a lo mejor está pagada bajo el bolsillo del trabajador y no tanto de la organización que tiene la responsabilidad o que debería de tener la responsabilidad de otorgar a sus trabajadores los recursos y los materiales necesarios para la. Es como si le dijéramos ayer a un taller mecánico, bueno, vamos con los mecánicos, pero que todos los mecánicos lleguen ya con sus herramientas y que lleguen con su equipo de trabajo y que ellos consigan a ver cómo pueden hacerle para conseguir las refacciones de los coches que van a componer. Pues sería como raro, sería un acuerdo raro entre el dueño del taller y los mecánicos, ¿no? Pues en home office pues pasa algo similar cuando se espera que los trabajadores, ellos mismos, vean cómo le hacen para conseguir un internet de muy buena calidad, banda ancha, con computadoras no sé de qué características que les permitan hacer un trabajo súper eficiente y muy rápido en cuanto a conectividad y bla, bla, bla. Se podría prestar como a situaciones inapropiadas, entonces sí puede ser como muy conveniente de home office, siempre y cuando se haga bien y se tenga como claridad acerca de cuáles son las reglas, de cuáles son los horarios, de ir cuidando el derecho a la desconexión laboral, entre otras cosas. Gracias, María. Bueno, están diciendo que, bueno, que gracias por la recomendación de la película. Aquí hay otra película, que cuando un trabajo se vuelve terapéutico. Ok. Un trabajo sobre terapéutico, en aquel momento en el cual puede el trabajador afirmar
que cada uno de los días de su trabajo hace lo que le gusta hacer. Ahora, ojo, eso no quiere decir que vayamos a encontrar un trabajo donde lo único que realicemos sean cosas que nos sean altamente motivantes. Hay que pensar en que hay como una motivación intrínseca, motivaciones extrínsecas. Motivación extrínseca, que me paguen bien, que los compañeros sean agradables, que el jefe también sea buena onda, que trabajar en esta organización me dé cierto grado de prestigio y de reputación ante mis colegas, y ante mis vecinos, ante mis conocidos. Motivación intrínseca tiene que ver con que esta actividad que yo realizo es precisamente la actividad que a mí me gusta realizar, porque tiene un significado social para mí, psicológico importante para mí. Cuando el grado de motivación, o sí, la cantidad de motivación intrínseca en comparación con la motivación extrínseca es más o menos como por ahí del 70-30, 70% intrínseca y el 30% extrínseca, es cuando podemos decir que ese trabajo es terapéutico. Si casi todo lo que me motiva a ir a trabajar es nada más que me van a dar un sueldo, que me ayuda para satisfacer las necesidades económicas personales y de la familia, pero que en realidad las actividades que realizo no me interesan. Que el bienestar o malestar de las personas para las cuales están destinados los servicios o los productos que ayudo a construir, o no los conozco, si les va a ir bien o mal, o si les hace bien o mal el producto o el servicio que estoy realizando, o de plano no me interesan, esas dos cosas pasan, pues entonces ese trabajo es más alienante, terapéutico. Cuando la actividad que yo realizo me gusta por sí misma, y además tengo la sensación y sé que la población blanco de estos servicios, de estos productos que estoy elaborando, se van a ver favorecidos de una manera específica, podemos pensar que ese trabajo puede ser terapéutico. Gracias. También otra pregunta, ¿qué se recomienda para el personal que atiende a personas para que puedan eficientar su servicio y puedan ser como amables? Bueno, La atención. ¿por qué el personal? Eso se llaman, son profesiones de tipo asistencial, ¿no? Son los médicos, los trabajadores sociales, los docentes, los psicólogos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos algún profesionista en ese tipo de trabajos asistenciales, que de repente es grosero, que es frío, que es desconsiderado con sus clientes, sus pacientes, sus servicios, no es porque sea mala gente, porque sea grosero. Lo que tiene es que está experimentando malestar psicológico, está experimentando un problema que se llama síndrome de desgaste profesional. Toda esa apatía y ese mal carácter y ese trato adusto y excesivamente áspero que tiene el profesional de servicios asistenciales con sus usuarios, tiene que ver con que se siente emocionalmente desgastado. Y entonces una manera de protegerse a sí mismo es precisamente pues mantener ese trato áspero y desconsiderado hacia el otro. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es buscar estrategias para que no se sienta superado con las exigencias de trabajo. ¿Cómo qué tipo de estrategias? Pues buscar la forma de que la carga la demanda de trabajo sea razonable. Imagínense ustedes, no sé, un médico tal vez como del ISSSTE o del IMSS, o en general del sector salud, ¿no? Que a lo mejor necesita atender en cada jornada de lunes a viernes a lo mejor a 30, 40 pacientes, pues es una sobrecarga de trabajo excesiva. Entonces ahí habría que buscar la forma de someter a menor sobrecarga de trabajo a esos médicos, por poner un ejemplo. A lo mejor en lugar de las escuelas, en lugar de tener grupos de 50, 60 alumnos, buscar la forma de que haya más grupos más reducidos. Y además también buscar la forma de ir facilitando a esos trabajadores la capacitación que podrían requerir para satisfacer cada vez, a resolver de manera cada vez más eficiente las demandas que tienen como parte de su trabajo. También seguramente podríamos ahí necesitar crear o fomentar la creación de redes de apoyo social al interior del trabajo. Una de esas
A lo mejor hasta puede ser como grupos como de autoayuda, donde el trabajador pueda reunirse con otros trabajadores que experimentan situaciones demandantes similares, a comentar sus puntos de vista, sus experiencias, el malestar o la impotencia que podrían, o la satisfacción también, ¿no? Que podrían producir determinadas situaciones relacionadas con el trabajo. Eso a nivel como de prevención primaria y secundaria, y a nivel de prevención terciaria, francamente, buscar programas de atención psicológica y psiquiátrica a los trabajadores de este tipo de profesiones para ayudarlos a resolver pues, síntomas síndrome de desgaste. Muchas gracias. Preguntan que ella sabe, la persona dice que enfermedades que se dan en los ambientes más frecuentes en los climas laborales conflictivos son la presión arterial, que si conoces algunas otras enfermedades se ha revisado que existen en estos climas laborales conflictivos. Eh, ya, como enfermedades que son manifestaciones de un estrés crónico, podemos tener hipertensión, podemos tener gastritis, cefaleas constantes, contracturas. Son consecuencias pues, del estrés. Ahora, si por ambientes laborales conflictivos estamos haciendo referencia a, a la presencia de acontecimientos o de actos de violencia en el trabajo, ese es otro boleto, ¿eh? Y eso no tiene que ver, o sea, su resultado más grave no es la gastritis, no es la colitis, no son las contracturas, no es la cefalea. El resultado más grave, pues, puede tener que ver con, pues, con que los integrantes de esas organizaciones pues, sufren heridas a manos de los agresores. Pues en una de esas hasta podrían perder la vida, ¿no? Entonces ahí también ese es un tema que hay que tener ahí mucho cuidado cuando se detecta por ahí foco. Hay momentos en los cuales puede haber usuarios que agredan a los prestadores de algún servicio o a los trabajadores de algún órgano. Ese tema de la violencia en el trabajo. Es que nos hace una pregunta Juan Carlos. ¿Mm? Dice, cuando se disminuyen los medios de comunicación, ¿es como ser más preciso en lo que se quiere decir? Hoy aprendo de la necesidad de todos los medios, pero no le termino de entender porque abajo está comentando la pérdida del cabello, algo así comentó. No, Entonces, creo que a no ver, nos queda muy claro, ¿verdad? a ver si nos puede explicar un poquito más. Es que está en Facebook, pero no queda muy claro. Bueno, Nio Delgado quiere comentar algo. Adelante. Adelante, Nio. Hola, ¿me escuchan? Sí, Es que tuve que entrar con otro dispositivo porque perdí la señal. Pues prácticamente el tema me parece sumamente interesante. Creo que es algo que hoy tenemos que trabajar mucho, pero sobre todo lo que yo quería compartir un poco es, pues que yo creo, si bien Mario estuviese de acuerdo, pues es un reaprendizaje. Creo que tenemos que entrar a este proceso donde todas las partes pues nos pongamos en cierta sincronía haciendo la parte medular que nos corresponde, ¿no? El que a lo mejor hace la función como jefe, el que a lo mejor hace la función como, pues no sé, no quisiera dar una escala en particular, pero pienso que hay cierta resistencia a lo mejor desde la postura de los jefes a entender que hay una necesidad de atención hacia una salud psicológica. Y a lo mejor hay cierta resistencia desde la postura del trabajador a no aceptar que también tenemos que vigilar esa parte, ¿no? Una parte que a veces es muy tangible cuando tenemos a lo mejor ciertas
detonantes, entre ellas el estrés quizás, pero muchas veces hay resistencia también a entender que realmente tenemos que poner atención a lo que somos, ¿no? Hace ratito que mencionaban lo del home office, pues creo, yo no estoy en contra del home office, pero coincido con lo que decía Mario. Ajá, muchas veces, o la mayoría de las veces, a lo mejor ahorita por tiempo emergente, pues todo el recurso surge de quien lo tiene en casa. Ajá, cuando en realidad el recurso debería de venir en un buen porcentaje, a lo mejor de la empresa a la que trabajas. Pero estás tan encerrado y tan metido en este tiempo emergente que a lo mejor no te das el tiempo de realmente visualizar ese equilibrio que necesitamos, ¿no? De todas las partes. Porque al estar trabajando en casa, pues para que des también un trabajo de calidad, tienes que saber equilibrar a lo mejor el familiar, a lo mejor, no sé, cada papel que juguemos, ¿no? Como padres, como hijos, etcétera. Entonces, evidentemente como trabajo también lo requerimos. ¿Por qué? Pues porque también muchas veces somos como muy absorbentes en esa vida laboral, pero no medimos las consecuencias de ese sobreexceso. Entonces yo pensaría que todos necesitamos como que un reaprendizaje, ¿no? Estar dispuestos a quitarnos lo que ya no nos es útil para aprender lo que realmente hoy necesitamos, pues con esta manera de vivir que es totalmente diferente. Es cuanto. Gracias. La importancia, ¿no? de ese trabajo individual, ¿no? Y todos, individual. Pues individual y hasta cierto punto colectivo, ¿no? Para ponerme yo empático en poder sentir de aquellos que me rodean, pues que estén bien, que yo los vea bien, que cuando menos me preocupe por saber si los que trabajan a mi alrededor se sienten bien. Ajá, y muchas veces solo vemos hacia otros puntos y los que menos observamos son justamente los que están más cerca, ¿no? Creemos que porque llegaron a lo mejor a la parte laboral, pues están estables y a lo mejor uno de ellos está gritando un auxilio totalmente, ¿no? Y que todavía el trabajo hace más difícil aceptar pues esa necesidad. Sí. Gracias, Mario. Raque pregunta, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas actuales que se han visto por la pérdida de empleo o a causa de la pandemia? Lo que pasa aquí, la pandemia se está resultando en un fenómeno ahí, genera un multitrauma. Hay diferentes traumas se van dando de manera simultánea o algunas veces secuencial uno tras otro. Enfermedad, más fallecimientos de una persona, de uno de los integrantes de la familia, después empleo, después a lo mejor pérdida no sé, de una vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay crítica, en el cual, además de lo estresante y de lo problemático que resulta el desempleo, pues también se viene aquí a juntar con esta parte de lo traumático que ha resultado para todas las sociedades esta pandemia. Gracias, Mario. Bueno, es que Juan Carlos estaba haciendo una pregunta relacionada con una de las últimas diapositivas de la presentación, por eso no logramos entender cuál era su pregunta. Pero bueno, si quieres ponerla para Mario. Y a ver, la pongo, a ver si en un segundito. Es sobre algo de la comunicación, ¿no? Sí, exacto, como cuando disminuyen los medios de comunicación. No, no busco esa parte de los medios de comunicación. ¿No? Bueno, es que está en Facebook y Juan Carlos si no podría hacer la pregunta Sí, de manera directa. Pero bueno, pues
¿Alguna otra pregunta? Creo que se agotaron todas las preguntas. Hay felicitaciones también por la ponencia. Muy preciso y muy asertivo, dice Betty. Gracias, muy buena ponencia. Bueno, pues sí, si no hay alguna otra pregunta, pues les pediría de favor que pudiéramos abrir nuestros micrófonos y dar un gran aplauso al maestro Mario Arturo, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, maestro. Muy bueno, muy padre. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas Vale, buenas noches. Y los Buenas esperamos noches. la próxima semana. Gracias. El próximo lunes a las 7 estará el doctor Marco Eduardo Murueta impartiendo la conferencia sobre criterios de salud psicológica. Ahorita nos van a poner el cartel para que estén presentes y bueno, pues los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por su asistencia. Muy amables. Bueno, creo que no, en controles técnicos, a ver si puede poner el cartel. Y bueno, pues el tema es criterios de salud psicológica. Así ya está aquí. Criterios de salud psicológica, y como les comenté, estará el doctor Marco Eduardo Murueta con nosotros, presidente de AMAS. Entonces, los esperamos la próxima semana y muchas gracias nuevamente, Mario, por estar, por la conferencia. Muy No, al amable. contrario, sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Noches. Gracias, buena noche. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Pati. Hasta luego. Gracias por todo. Buenas noches.